En el principio, diga principio. Cada vez que nosotros querramos buscar una respuesta, debemos ir ahí. Ahí está la clave de todo. En el libro de Génesis, que quiere decir principio. En el principio Dios le habló al hombre, le dio unas directrices. Diga directrices. Para que le fuera bien. Y le comentó de que había en proceso un conocimiento que él no quería que el hombre lo recibiera. Claro, una vez más, estas Biblias que nosotros usamos, esto han sido traducidas de los originales por miles de años, miles y miles y miles, ha pasado de manos en manos. Las primeras manos que agarraron esto fueron los judíos. ¿Ves? Y los judíos hicieron un trabajo de codificación ahí, que es lo que se conoce como cábala. No la cábala que comúnmente la gente habla por ahí, que eso es bobería y basura. La cábala es algo que controlan los judíos, los rabinos de altas categorías, y no la comparten con nadie. O sea, si alguien le vende una cábala, le está robando el dinero. Si usted va a la internet o a la radio o hay un libro que usted vea que dice la cábala, no lo compre porque ahí no está nada. La cábala la manejan solamente los rabinos y en escrito hay muy poco. La información se pasa de boca en boca. Porque una vez está escrito, ya aquel agarra el pergamino, le saca la copia, lo lleva aquí, se lo vende al otro. Se pasa de boca en boca. Cábala no es otra cosa que las primeras palabras originales que Dios le sopló a esta gente para que escribieran. Ellos la codificaron para cuando tú y yo la leyéramos no entendiéramos lo que Dios quería decir. Para solamente manejarlas ellos. Por eso es que usted ve ahí esa fantasía de un árbol y de una serpiente y una manzana que no lo lleva a ningún lugar. No había manzana, no había árbol y no había serpiente. Había Satanás en persona con toda su sabiduría y hermosura. Y no había serpiente. Había Satanás que había sido lanzado a la tierra. Porque quiso parecerse y ser igual a Dios. Imposible. Porque él era una creación. Quiso ser igual que el Creador. Entonces Dios lo arrojó por tierra. Cuando él lo arrojan por tierra, desordena todo. Pues dice que la tierra estaba desordenada y vacío. Pero primero Dios la había creado y Dios no crea cosas desordenadas y vacías. Entonces Dios lo creó todo bueno y bueno en gran manera. Cuando él es lanzado a la tierra, desordena todo. Entonces ahí no había serpiente, ahí estaba Satanás, el querubín, el Luzbel, lleno de esplendor y de hermosura. Por eso Eva cuando lo vio, quedó como cuando un galán de tu novela. Entonces no había árbol tampoco, lo que había era fuente, una fuente de donde iba a salir un fruto. Pero tampoco había manzana, lo que había era conocimiento. Eso es cábala, yo te estoy hablando de cábala. Eso es lo que dicen los originales. No esto que está aquí ahora traducido es fantasía. La manzana, no como la manzana y la serpiente, y ahí la gente se distrae. Entonces Dios le dijo al hombre, yo no quiero que tú recibas ese conocimiento. Yo te voy a dar el conocimiento mío poco a poco, no de todo de un golpe, no puede ser poco a poco. Cuando el hombre recibió ese conocimiento corrompido, adquirió algo que él no tenía, que se llama conciencia. La palabra conciencia es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir qué? Si dice con conocimiento, quiere decir que antes de estar con conocimiento estaba como sin conocimiento. Y así nos quería Dios, vacíos de conocimiento para ir poco a poco. Como una computadora que tú la compras nueva y viene como el disco duro, vacío. Y tú poco a poco le vas poniendo lo que tú quieres. Tú no compras una computadora usada de Pepe, porque Pepe tiene ahí, sabrá Dios cuántas cosas, ¿verdad?
Entonces éramos sin conocimiento. Cuando vino Satanás y compartió ese conocimiento, ella recibió, convenció al marido y el marido también recibió el conocimiento y dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahí no dice que se les cayó la ropa. Ellos ya estaban desnudos y estaban bien. No había problema, no había maldad, no había malicia, no había nada. Pero cuando recibieron conciencia conforme a un conocimiento corrompido que le daba Satanás, entonces cuando conocieron que estaban desnudos se avergonzaron. Sin embargo, así los tenía Dios sin ropa. Lo primero que el hombre intenta hacer es cubrirse. Se siente desnudo, él se esconde. Dice la palabra de que Dios y Adán hablaban todos los días, cara a cara, eran amigos, era su hombre. Cuando Dios salió al día siguiente a buscar a Adán, no lo encontró. Claro, Dios sabía dónde él estaba, pero no lo encontró en el lugar de la cita. De momento Dios llama a Adán, 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 ¿dónde estás? Entonces Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿a ti quién te enseñó el miedo? ¿Qué nos dice eso? Que el miedo no se lo había puesto Dios. Quiere decir que cuando tú sientas miedo, el miedo no viene de Dios. De Dios viene reposo, paz, quietud, tranquilidad, confianza. Porque el perfecto amor echó fuera el miedo. Porque el miedo lleva en sí mismo castigo, consecuencia. El que siente miedo se paraliza, se ofusca, se turba, no se puede concentrar. Entonces el hombre dijo, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dice, ¿a ti quién te enseñó el miedo? Entonces él le dice, es que comí la manzana. O recibí el conocimiento que tú no me habías dicho que no recibiera. Pero entonces él trata de una naturaleza caída enseguida buscar la solución en otra parte. Y enseguida dice, la mujer que tú me diste. O sea, lo que le está diciendo con esto es, si me hubieras dado otro tipo de mujer no hubiera pasado esto. Entonces de inmediato él se embarca, porque ya le está buscando la solución donde no está. O sea, el problema no está en la mujer que Dios le dio, sino en la actitud que él tomó ante la actitud de la mujer. Entonces, cuando Dios reclama a la mujer, ¿qué has hecho tú? Yo te puse ahí como ayuda idónea. Quiere decir, para que lo ayudes, porque él no es capaz de ayudarse él mismo. Si cada cual ocupa su lugar como corresponde, las cosas marchan bien. O sea, la mujer está para ayudar al hombre. Se la ayuda demonia, digo. Idónea. Te dije que me ayudara ahí despacio, ¿eh? Idónea. Entonces cuando Dios le reclama a ella, que lo que le está reclamando es, yo te puse para que lo ayudara, lo que hiciste fue que lo embarcaste. Lo que le está diciendo Dios es, en el supuesto caso que en vez de aparecérsete a ti Satanás, se le hubiese aparecido a él y él hubiese venido con el cuento de, Eva, recibamos este conocimiento, yo te puse a ti ahí para que le dijera, no Adán, Dios dijo que no comiéramos eso. Pero ella comete el mismo error que él, busca la respuesta donde no está. Le dice, la serpiente que tú creaste. O en este caso, el arcángel que tú creaste. Entonces el hombre trata de cubrirse él. Trata de cubrirse él con su obra y va a buscar unas hojas de higuera. Dios le había enseñado ya, lo que pasa es que ellos estaban ofuscados. Dios se cansa, por usar una palabra común y corriente, se cansa de enseñarnos y nosotros no aprendemos.
Dios le había enseñado que cada género se reproduce según su género. Está ahí. Que el pez fuera del agua muere. Así como la planta fuera de la tierra muere. Cuando usted tiene una planta y le arranca una hoja, ¿qué le pasa a esa hoja? Se seca. Entonces, como ellos, claro, entendemos que estaban ofuscados, se hacen unos delantales para cubrirse, unos taparrabos de hojas de higuera. Si hubieran nada más que razonado un poquito de sentido común, se hubiesen dado cuenta que lo más que dura una hoja arrancada de un árbol son 3 días. ¿Qué le decía eso? Que a los 3 días iban a estar en cueros otra vez. ¿Qué iban a tener que hacer ellos? Hacerse otro, hacerse otro, hacerse otro, hacerse otro, hacerse otro. Y hasta el día de hoy nos estamos haciendo otro. Por eso está la tienda Macy's y está Walmart y está Elizabeth, ¿cómo es? JCPenney, Sears, Ross, Budines, Burlington Co., ñoque barato. Hasta el día de hoy nos estamos cubriendo. Eso nos enseña. ¿Qué nos quiere enseñar Dios ahí? Que una vez la obra empieza, la propia palabra lo dice, obra. Y una obra, para que sea obra, tiene que ser siempre obrando. Entonces Dios nos enseña una sombra. Hemos estado hablando de la Pascua. Antes de que en Éxodo 12, miles de años después, Dios le hablara a Moisés sobre la Pascua, Dios le da una sombra, no solamente de la Pascua, de Éxodo 12, nos da una sombra y nos enseña algo que, como te he compartido muchas veces, si interpretamos los símbolos, eso nos lleva a la revelación de la palabra, de lo que no se ve. Nos da una sombra del sacrificio de Jesús. Y se encuentra en el verso 21 del capítulo que te dije. ¿Ya se te olvidó el capítulo? 3. Léelo en el 21. Y el Señor Dios, ¿qué dice? ¿Y quién hizo? Ya empezamos a marcar aquí una diferencia. Ahora voltea la página conmigo, a ver, busca el capítulo 2. Verso 7, vamos a leer el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, no había árbol, y que era agradable a los ojos, conocimiento codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Si no está hablando de que a través de lo que ella va a recibir va a alcanzar tal sabiduría, por supuesto que no es manzana. Oye, ¿dónde tiene la cabeza la gente, por favor? Y tomó de su fruto y comió, o sea, recibió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué? Cosieron, diga, hicieron. Ok, la diferencia entre el capítulo 2, verso 7 y 3:21 es que aquí hacen ellos y no sirve. Allá hace Dios y permanece. Aquí cosieron ellos los delantales. En el capítulo 3, verso 21 dice, y el Señor Dios hizo. ¿Quién hizo? Dios. Al hombre y a su mujer túnicas. Observe que aquí ya no es de hojas de higuera, sino de ¿qué? De pieles. ¿Y los qué? Los vistió. ¿De dónde vienen las pieles? De los animales. Para arrancarle la piel a un animal, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Entonces estamos hablando de un cuerpo herido, partido y una sangre derramada. Con propósito de Dios a través de ese sacrificio o ese cuerpo partido y esa sangre derramada, Dios
vestir al hombre para que el hombre, oído, se pudiera presentar delante de él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque lo que había hecho el hombre no sirvió para él presentarse delante de Dios. ¿Qué nos enseñaba eso? Miles de años después. Que igual como es la obra evangélica de la religión, el hombre quiere vestirse a través de sus obras. Voy a hacer un ayuno, voy a pasar hambre para santificarme y poderme presentar delante de Dios. Voy a echarme un aceite para santificarme y presentarme delante de Dios. Dios le está diciendo, no es con lo que tú haces, es con lo que yo hice. Te di una sombra en Génesis 3:21, cuerpo partido, sangre derramada. Yo vestí al hombre para que se presentara delante de mí y no estuviera más desnudo. Entonces diga sombra. Esa es la sombra de la Pascua. Si interpretamos el símbolo, vamos a la revelación de lo espiritual. Pascua es beneficios. Pascua viene de la palabra hebrea pachak. Quiere decir pasar por encima. Cuando se celebra Pascua, que es una fiesta, diga fiesta. Nosotros no celebramos esa fiesta como la celebraban o la celebran los judíos, pero la celebramos, ¿verdad? Las fiestas se celebran de distintas maneras. Hay fiestas que la gente bota en un bar de ron y whisky y acaban con el mundo, ¿verdad que sí? Y hay otras que no. Hay otras que la gente dice, no, aquí no quiero una gota de alcohol, pero son fiestas las dos. Aquí esto es fiesta. Yo celebro fiesta porque conozco, entiendo los beneficios de la Pascua, del Cordero inmolado. La palabra inmolada dijimos que era un cordero degollado. Quiere decir que cuando se degüella el animal se desangra. Por eso los judíos cuando comen animal de sangre lo degüellan y eso le llaman kosher. O sea que no tiene sangre. Porque la vida en la sangre está, oído, y la muerte también. El tóxico de los animales donde está es en la sangre. Pues la sangre se intoxica porque lo que el animal ingiere. Y hoy en día a base de hormonas y antibióticos y más medicina, los animales se intoxican cuando uno se come. Como hemos oído decir a la gente, me gusta el bistec medio crudito con sangre para alimentarme. Te estás matando porque te estás comiendo el cortisol del animal, el veneno puro del animal. Inclusive hasta el orine. Se contrae. Entonces el judío come kosher. ¿Qué es kosher? Que hubo un rabino en el matadero que confirmó de que ese animal estaba desangrado, no tenía ni gota de sangre. Entonces cuando Dios usa el concepto, dice, Él derramó su vida hasta la muerte. Hasta la última gota de sangre. Por eso cuando el soldado va a confirmar su muerte, que le mete la espada, le sale sangre y después ¿qué? Agua, como diciendo, no me quedó ni una sola gota. Derramé mi vida, la derramé completa hasta la muerte. Entonces cuando tú tienes ese conocimiento, tú estás celebrando Pascua, porque el tener el conocimiento no es simplemente para que la cabeza se te ponga más grande, sino para que uno use el conocimiento y eso le dé beneficios a uno basado en esa Pascua, en ese sacrificio. Entonces Pascua es pasar por encima. Se supone que a través de ese sacrificio a nosotros las cosas que no son positivas nos pasen por encima. Oído, cuando hablo de que no son positivas, no me refiero a aquellas cosas que a nosotros no nos agradan, o que nos rompen el patrón de vida, o que nos vienen a molestar nuestra comodidad. Muchas de esas cosas pasan porque es preciso que pasen. Siempre nosotros vamos a necesitar marineros que no tienen al agua como Jonás, faraones para que después Dios nos saque del lugar donde estamos. Dios siempre los va a usar así. Entonces Pascua tiene beneficios.
Siempre que en la palabra vemos celebración de Pascua, en el Antiguo Testamento de una manera, en el Nuevo de otra, Dios muestra oído. A ver si podemos captar esto. Esto es importante que lo captemos. Dios nos permite ver el principio y el resultado, no el proceso. Dios es como un mago que te enseña el sombrero y después el conejo. Si tú captas esto, te va a servir. Dios nos permite ver siempre el principio y el resultado, el proceso no. Lee conmigo Marcos 4. Hoy lo entiendes mejor, mira. Marcos 4. Verso 26. Voy a esperar que lo tengas. Si es que tienes Biblia, si no. Marcos 4, verso 26. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. ¿Qué echó el hombre? Semilla en tierra. Y duerme. Y se levanta. De noche y de día. Y la semilla brota. Y crece sin que él sepa. O sea, Dios nos va a permitir ser partícipes de lo que disponemos, del principio. Y nos va a permitir ser partícipes del resultado de eso. Pero el proceso del cómo, eso se lo reserva a Él. Si a ti no te sirve eso, si a ti no te sirve, precisamente a él lo que le sirve es esa parte. De que tú le digas, yo no sé cómo, pero yo sé que sí. La mayor adoración que uno le puede dar a Dios es decirle, yo aunque vea ahora lo que vea, yo sé que después va a estar mejor. Porque mi confianza está puesta en ti. Yo no sé cómo. Oído, donde la gente se estanca es en el cómo, en querer saber el cómo. ¿Sabe por qué? Porque se preocupan. Cuando tú te preocupas es porque estás preocupado en el cómo. Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Y el cómo, aunque uno se vuelva loco, Él no te lo va a decir. Él no te lo va a decir, nunca lo ha dicho. ¿Tú quieres ver el panorama más tremendo que el de Abraham y Sara? Que mientras Abraham pudo, no hubo nada. Embarazó a la otra, a Agar, y tuvo un muchacho, un ismaelita. Cuando pasó el tiempo, que ya Abraham era de 99 años y estaba como casi muerto. Para hacer pipí y más nada. Y Sara dice que se había perdido la costumbre de la mujer, o sea, no ovulaba, imposible. Entonces ahí es que Dios se aparece y le dice, yo voy a ser tu marido. Entonces dice Sara, pero ¿y cómo? Ah, ese es tu problema. ¿No te acuerdas la pregunta que hizo Sara en la tienda de campaña escondida? ¿Cómo una mujer siendo ya vieja como yo y habiendo perdido la costumbre de las mujeres, podrá ser embarazada y tener un hijo? Y ella metida allá, Dios la oyó porque ella estaba hablando con ella misma. Solita.
Y se echó a reír diciendo, ¿qué locura es esta? Y Dios le dijo después, es que te reíste. No, yo no me reí. Te reíste, sí, cuidado que yo te vi. Dios no le dijo el cómo. Porque Dios no permite eso. Si tú te vas hoy con eso de aquí, es suficiente. Y puedes ir a través de toda la palabra. El cómo se lo reserva Él. Por eso dice la palabra en el Salmo 78 que los israelitas pecaron cuando dijeron, ¿y podrá Dios? O sea, ellos no están dudando de la grandeza de Dios. Ellos lo que están diciendo es, oye, ven acá, ven acá, ven acá, si somos como 6 millones de mujeres, niños y hombres, ¿cómo? Si hemos salido sin comida, sin refresco, sin nada para el camino, sin sombrilla, ¿cómo podrá hacer Dios esto? Y dice la palabra, que Dios interpretó eso como un pecado de parte de ellos. Entonces el cómo, di conmigo, el cómo no me corresponde a mí saberlo. Ay, porque es que el cómo te crea ansiedad, te crea preocupación. Te roba la tranquilidad, te roba la paz. Quieres vivir en el mes que viene y no puedes, papi. Aunque quieras. Puedes. Y en ayer puedes. El pasado no existe ya. Existe en nuestra mente. Y el futuro también está en nuestra mente. Porque, oído, no sabemos ni tenemos la seguridad que tendremos futuro. No te voy a hablar del día de mañana, te voy a hablar de los próximos 30 segundos. O sea, si aquí a ti se te tranca, ¿cómo se llama el oxígeno? Conmigo no cuentes para que llore por ti. Porque si a ti te trancan el oxígeno, ¿quién soy yo para que por esto la ponga? No. Entonces el cómo, el proceso ese que nosotros queremos saber, es el que nos detiene. Nos estanca, nos preocupa, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Solamente nosotros debemos fluir en lo que Dios nos va diciendo que hagamos, nos corresponde hacer. La semana pasada estuvimos viendo el caso de Gedeón, que se metieron en un conflicto grandísimo ahí. Se estaban empobreciendo de una manera impresionante, lo habían perdido todo. Cuando digo lo habían perdido todo, y esa gente salieron multimillonarios de Egipto. ¿Qué pasó? Hacía 4 años no celebraban Pascua. Entonces Gedeón está nervioso, está tratando de coger unos frijoles y meterse en una cueva. Diga, tenía miedo. ¿Y a él quién le enseñó el miedo? Si Dios no produce miedo. Y se le aparece Dios mismo. Y le dice, ¿qué te pasa? No, es que los filisteos nos roban los frijoles, nos roban las lentejas, nos caen a palos, nos entran a pedrar y tenemos que estar. Y después vienen y nos destruyen todo el campo. Entonces Dios mismo le dice, ¿ustedes no se acuerdan qué fue lo que ustedes hicieron, vuestros padres, cuando estaban en Egipto? Bajo la esclavitud de los egipcios. ¿No se acuerdan qué fue lo que hicieron? Dice Gedeón, ¡ay, sí, me acuerdo! Celebramos Pascua. Espérate aquí que voy a ir a buscar el cordero. Y Dios le contesta, aquí te espero. ¿Qué le está diciendo Dios? Es que sin eso no se va a activar lo que ya yo tengo para ti. Una vez Gedeón celebró la Pascua con el pueblo, le trajeron la ofrenda a Dios, Dios mismo se le presentó en una forma impresionante, Dios le da una estrategia y de 32,000 soldados que tiene Gedeón, primero le quita 10, después le quita 22 y pico y después se queda con 300. Y con 300 oído, sin disparar una flecha. Diga, Dios no le dijo el cómo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Confundió a los enemigos. Y cada uno se mataba con el otro, se metían la espada uno a los otros. Y Gedeón no tuvo que disparar una sola flecha. O sea, ese cómo, de cómo Dios turbó la mente de aquella gente, eso se lo reserva a Dios. Dios le enseñó el principio y el resultado. La semana pasada vimos allí en Josué, estaban perdiendo todas las batallas. Y Dios les dijo, primero circuncídame a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque de Egipto habían salido gente que no estaban circuncidadas. Después celebran Pascua.
Cuando traemos eso al pacto de la gracia, una vez más lo decimos, la gente que no tiene circuncidado su corazón por la gracia no puede disfrutar de los beneficios del sacrificio de Jesús. Porque están todos los domingos dependiendo de un mismo hombre, de que le ponga las manos y lo sople y le haga 20 cuentos. Cuando el sacrificio de Él, dice la palabra, que con uno solo nos hizo perfectos para siempre. Entonces, había una ciudad que había que rescatar, que había que conquistar, que se llamaba Jericó. Y Dios le dijo, antes de meterte a Jericó, Jericó quiere decir ciudad de la luna, lo oculto, es como tu futuro que está oculto para ti. Óyeme, tu futuro está oculto para ti. Tú no sabes lo que tú te vas a encontrar mañana, ni dentro de 30 segundos. Tú no lo sabes. Las cosas te sorprenden, cosas que tú no esperas. Y lo que tú esperas no pasa, no sucede. Eso es Jericó para ti, ese es tu Jericó. Lo que tú no conoces, ciudad oculta, ciudad de la luna, dice ciudad cerrada, herméticamente cerrada. Ellos se circuncidaron, oído, celebraron Pascua. Después de celebrar Pascua, Dios se le aparece Él mismo. Y le da una estrategia sin disparar una sola flecha. Estrategia diferente, oído, a la que le dio a Gedeón. Que Dios cambia las estrategias, cambia los patrones. ¿Para qué? Para que no convirtamos una cosa en tradición y repetición sin sentido. Él podía haberle dicho a Josué, ¿tú conoces a Gedeón? No, pero he leído, haz lo mismo que él, coges unas antorchas, y gritas por la espada de Josué. Pero Dios le dio otra estrategia totalmente diferente. Si tú haces esto, va a ser activado lo que ya yo tengo establecido. Entonces se circuncidaron, celebraron Pascua. Dios se le aparece y le dice, entra a Jericó. Dice la palabra que estaba totalmente cerrada. Aquí te tengo las medidas. Mira, el muro exterior de Jericó tenía varios muros. Tenía 2 metros de ancho. Son 6 pies. Es un muro ñoño. 6 pies de ancho. Después de ese muro había un espacio de 4 metros y medio. Estamos hablando de 4 por 3, 12, 12 pies y medio, 12, 13 pies y medio. Donde habían hasta casas, bazares, quincallas. Y había después otro muro interior que tenía 4 metros de ancho. Muros hechos de piedra, con barro, piedras hechas de granitos, granitos hechos de partículas, creadas todas por Dios, con una orden dada. Entonces Dios no le dijo el cómo, Dios le dijo, no, ustedes solamente denle vuelta ahí. Y en el 7º día, cuando yo le diga, ustedes solamente griten ahí. ¿Y qué más? No más nada. Pero dime cómo. Tú solamente haz lo que te digo. Lo otro me corresponde a mí. Y dice la palabra, oído, ojalá a ti la ley de familiaridad no te haga creer que esto es una novela de los muñequitos. Dice la palabra que en el 7º día, según ellos hicieron, como Dios les había dicho, los muros se derrumbaron. Dios, gracias, Señor. ¿Lo que dice aquí? Ojalá tu mente no esté ofuscada para creer eso. Derrumbaron. ¿Por qué? Bueno, aquel que creó el mar le dio orden de que llegara hasta la orilla. Aquel que creó este planeta lo puso a dar vuelta y está dando vueltas hasta el día de hoy. Y está en el espacio. ¿Y tú has oído alguna vez? Oye, corre, que se cae la tierra. ¿Lo has oído alguna vez?
Cuando nosotros estamos arriba con la playa de Miami Beach, el mar de la China está abajo. ¿Tú has oído alguna vez? Oye, se botó. Cuando dio vuelta a la tierra, se botó el mar para abajo y se perdió. ¿Tú lo has oído alguna vez? ¿Tú crees que eso está ahí por coincidencia? Ah, pastor, es la ley de gravedad. Oye, Pepe. Sí, Pepe, es la ley de gravedad, Pepe. Sí, Pepe, es la ley de gravedad. Y si fuera la ley de gravedad, ¿quién creó la ley de gravedad? Entonces estamos tan expuestos a las maravillas de Dios a diario que... Ese planeta, eso lo hace cualquiera. El planeta que da vuelta ahí. Entonces no hay beneficio de la Pascua. Entonces cualquier situación, cualquier problemita, la gente está con su mente tan ofuscada que no tienen en cuenta que ese que creó ese planeta y lo puso a dar vuelta y está por siglos dando vuelta, oído, aquel que ordenó tu corazón que latiera, que tú no le dices nunca que lata. Él está enterado de ese problemitica. Ah, pero ¿cómo lo va a hacer? Ese es tu problema. ¿Cómo se va a resolver esta situación? ¿Cómo voy a salir yo de esto? Ahí es donde se estanca la gente. Lee conmigo Marcos 6. Marcos 6. En el verso 30 en adelante, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? La enseñanza. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios era una cantidad pero impresionante, porque la cantidad de gente era grande también. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces, que no eran otra cosa que la merienda de un niño. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los repartiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron, ¿cuántos? Todos. Y se
saciaron. O sea, hubo alguno que repitió. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, entiéndase, peces y pan. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Calcula 20,000 personas. 5,000. 5,000 hombres, una mujer y 2 niños por cabeza. Enseguida, y aquí está la enseñanza. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Verso 52. Oído. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Ahora tu pregunta sería, oye, ¿pero qué tiene que ver los panes con la barca? Todo. Porque la lección de los panes era para que les sirviera para lo de la barca. Porque así como él no les enseñó cómo hizo lo de los panes. ¿Cómo lo hizo? Él no lo dice. ¿Ah? Pues diga, de la misma manera. O sea, en otras palabras, si ellos hubiesen entendido lo de los panes, ¿qué era lo que ellos tenían que entender de los panes y los peces? Sencillo. Lo dispuesto y el resultado. Punto. Punto. Lo dispuesto eran dos peces, 5 panes, y el resultado, que comieron 20,000. ¿Sí o no? El proceso no era lo que ellos tenían que preocuparse. Si ellos hubieran entendido el proceso de los panes, el principio y el resultado de los panes y los peces, cuando entran al mar, hubieran dicho lo mismo, tranquilo. Tenemos lo dispuesto, que es montarnos en la barca y ir hacia el otro lado. El resultado es que nosotros vamos a llegar, porque fíjate la orden del cual, mira, ven. Verso 45, mira. Verso 45. Fíjate que no pasó mucho tiempo, fresquecita la enseñanza, como tú hoy mismo, que podemos decir, bueno, nos vemos el domingo que viene, y tú sales por ahí y se te presenta algo. O sea, quiere decir que enseguida. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los metió en la barca? Diga, lo dispuesto. Oído. E ir adelante de la Betsaida. ¿Quién les está dando la orden de que vaya a Betsaida? Él. Les está dando oído. Mira si tú captas, si se te siembra. Les está dando lo dispuesto y les está dando el resultado. Él no le está diciendo, móntate en la barca y mira a ver a dónde vas a ir a parar. Le está diciendo, se meten en esta barca y cruzan la otra orilla y van a Betsaida y allí yo los espero. Entonces, ¿cuál era el problema? Si ya la orden estaba dada de lo dispuesto y el resultado. El proceso no era problema de ellos. Dice ahí en el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. No se quedó ni preocupado, ni...
Habrá mal tiempo, lloverá. Ya estaba lo dispuesto y estaba el resultado. Lo demás, eso no le correspondía a los que iban en el bote. Entonces fíjate el verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Si tú logras entender hoy lo de los panes, te sirve para todo. Oído, mira lo que sigue. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora yo te voy a dar la traducción de lo que quiere decir endurecidos sus corazones. La palabra endurecido viene del griego poró, P-O-R-O-O, poró. Quiere decir esto. Cuando hablamos de corazón entendemos que no está hablando del órgano, está hablando de la conciencia, de la mente de la persona. Ofuscado. Aturdido. Dividido. Apunta este importante. En otro lugar. La mente de ellos estaba en el fondo del mar. No estaba en Bethsaida. Por eso estaban gritando. Oído. Natural. Ajeno a lo sobrenatural. Un corazón natural. Un corazón natural es un corazón, una conciencia, una mente de la persona que le cuesta creer, confiar en lo sobrenatural. Le cuesta. Hay que enseñarle el proceso. Te lo ilustro así, bien elemental, el mago con su sombrero. La persona no está satisfecha con que le enseñen el sombrero y el conejo. Ellos quieren ver cuál es el truco dentro del sombrero. ¿Qué hace el mago? Dice, no, eso no te lo puedo enseñar. Yo te dije que del sombrero yo sacaba un conejo y te enseñé el sombrero vacío, ¿verdad? Está vacío, sí. Y mira el conejo aquí, ya, confórmate con eso. No, yo quiero ver el truco. No, eso es mío, yo soy el mago, tú no. Entonces, mientras tú quieras ver el truco, te atasca. Entonces, una conciencia o mente endurecida es una conciencia o mente ofuscada, aturdida, dividida, en otro lugar. Está en otro lugar. El que está preocupado por la semana que viene no se puede concentrar en lo que está haciendo hoy. ¿Hello? No puede. El que está preocupado por lo del mes que viene, la semana que viene, y no te digo que no hay que hacer planes, uno hace planes, ¿no? Pero hay que tener cuidado hasta dónde uno lleva los planes. Acuérdate que tú no estás solo en este universo. Y tus planes dependen no solamente de ti, sino de mucha gente más, ¿verdad? Entonces el que se concentra demasiado en el futuro, no se puede concentrar en el presente. Entonces el futuro no puede ser bueno. Natural, o sea, ajeno a lo sobrenatural. Mentalmente carnal. Juan 6. Esto que vamos a leer aquí, sin que sea motivo de nada, de discusión ni nada, mi opinión por lo que yo he leído es que es un evento diferente. Trata más o menos de lo mismo, pero no es el mismo evento. Pero si usted cree que es el mismo evento, no hay problema, no nos vamos a matar por eso. Y vamos a ver por qué es que yo creo que no es el mismo evento. Juan capítulo 6. Verso 1.
Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Viste que la región es otra. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, ¿qué? La Pascua, la fiesta de los judíos, porque no había iglesia. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ese es Jesús preguntándole a Felipe. Ahora mira lo que dice el 6. Pero esto decía para probarle. Ten cuidado tú. Sí, ten cuidado tú. Alguna, inclusive te voy a hacer más específico. Una invitación, una ofrenda, no sea Dios mismo dándote, probándote a ver cómo es la cosa. Dice, pero esto decía para probarle, oído, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, él sí sabía el truco. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. O sea, él no entra en el detalle del cómo. Cuando entendemos pececillos, estamos hablando de sardinitas, ¿está bien? Sí. No son pescados grandes, parcos grandes, no. Pececillo, una sardinita, que era lo que se acostumbraba, sardina salada con pan. Pero esto era una merienda de un muchachito. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Oído. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto le daba? Cuánto querían, o sea, hasta repetían. Y cuando se hubieron, ¿qué? Saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya la gente lo quería endiosar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Allá donde era? Betsaida. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido con ellos, a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Cómo llegó la barca? Enseguida. Ahí no dice lo que Marcos dice. ¿Viste? Que no habían entendido lo de los panes y los peces, pero aquí es paralelo a lo mismo. Ellos todavía, la revelación de lo que había pasado allí no les había sido aclarada, porque ellos estaban más preocupados en el cómo va a resolverse esto, que en la palabra que él ya les había hablado, que él mismo los había montado en la barca, y él mismo le había dicho, nos vemos en Betsaida, nos vemos en Capernaum. El proceso del medio, él no se los está compartiendo porque ese no le corresponde a ellos. Para eso fue que le enseñó la maravilla de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, tú hoy vete de aquí así.
entendiendo de que cuando tú te atascas en el cómo o cómo se podrá resolver esto, pierdes la visión de las cosas. ¿Estamos? Bien, me alegro que me hayas ayudado a ir despacito, que no te hayas agitado y entender que si ahora mismo tú haces un ejercicio mental y dices así, voy a coger una semilla, voy a visualizarla de aguacate, la voy a sembrar en tierra y ahí mismo tú empiezas a querer visualizar cómo eso se procesa, ahí se te desvanece el pensamiento. Pero sin embargo, de la semilla sembrada, sí puedes visualizar una mata llena de aguacate con 500 aguacates. Entonces la pregunta está, ¿no fue una la que sembré? ¿Cómo es que tengo 500 ahora? La respuesta la tiene él y esa se la reserva él solo. Bien. Ojalá te haya ayudado en algo. Ojalá te sirva, papito. Lindo. Amor, bendecido. Bien. Maro, capitán de navío. Cuidado ahí que te pise un callo la doña. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestro corazón esté siempre susceptible a lo sobrenatural, porque tú eres un Dios sobrenatural. Ayúdanos a ocuparnos de lo dispuesto y ayúdanos a ocuparnos de creer por el resultado. Ayúdanos a no envolvernos, ni preocuparnos, ni a ponernos ansiosos del cómo se podrá producir el proceso. Eso te corresponde a ti. Por eso tú eres Dios. En esta mañana queremos agradarte diciéndote que confiamos en ti. Confiamos en ti de que tú tienes el control del proceso para yo ver mi resultado. En el nombre de Jesucristo declaro sobre esta finanza, sobre estos diezmos, declaro que así como la primicia de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaro ventanas abiertas, Padre, para que se manifieste lo establecido. Buenos trabajos, buenos negocios, buenas ideas, buenas estrategias que tú darás a aquellos que así disponen para que obtengan el resultado. Gracias, Padre. Amén. Creo que se me quedó...